Estamos en vivo a través de la terapia de la mañana en la 1160 AM, también transmitiendo a través de nuestro canal en Facebook, de nuestro canal en YouTube y nuestro canal en Roku. Miles y miles de personas escuchando y viendo nuestra programación. Gracias a todos ustedes. La semana pasada estábamos hablando sobre una controversia que se ha suscitado en los medios sociales, en el internet, con la Biblia, la nueva versión internacional. Varias cosas se dijeron sobre la Biblia. De hecho, leímos aquí también las declaraciones del pastor Esteban Fernández sobre la Biblia, nueva versión internacional, y sobre lo que él dice que es el tratar de manchar una buena imagen de un trabajo que fue hecho con calidad. Tengo a Esteban Fernández con nosotros en la línea telefónica. Muy buenos días. Hola, Rey. Dios les bendiga a todos, hermanos, queridos, audiencia de Radio Luz allí en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Gracias por invitarme, Rey. Bueno, de verdad que nos ha sorprendido. Hay varios puntos que se han hablado aquí. El punto de si la Biblia le han quitado textos o no le han quitado textos, pues lo entendí. Aunque mucha gente no lo entiende, pero sí entendimos que unos escritos recientes, en unos escritos más antiguos que los que habían encontrado, pues vieron que esos versículos no estaban, que habían sido añadidos. Y que por eso se eliminaron. Hay también preocupación con algunas palabras. Por ejemplo, cuando habla de los sodomitas, se quita la palabra sodomita para poner la palabra prostitución religiosa. Y pues algunos pueden pensar que esto es pues el favorecer el matrimonio entre las personas del mismo sexo o tratar de ablandarlo un poco. En ese punto yo sé que se ha hablado mucho sobre eso, pero la otra controversia es quién imprime la Biblia. HarperCollins, que es una publicadora que también acusan de publicar la Biblia satánica y de publicar el libro del gozo gay. O sea, ¿qué de cierto hay en todo esto, Esteban? Bueno, voy a comenzar por el principio de lo que decías. En realidad no se suprimieron los versículos. En realidad, todos los versículos en todas las versiones modernas, no solamente en la nueva versión internacional, en todas las versiones que se han traducido desde el año 1970 hasta la fecha, incluyendo la Reina Valera actual, se tuvo que hacer, de alguna manera, diferenciación de los versículos que se sabe con exactitud científica que no están en las copias más antiguas de los manuscritos bíblicos. Entonces, por ejemplo, algunas, como la Reina Valera contemporánea, lo que hacen es, a la continuación del versículo, ponen un corchete, y ese texto lo ponen entre corchete, explicando de que eso nunca estuvo en los manuscritos o en las copias que tenemos de los manuscritos originales. Eso también lo hace la Reina Valera contemporánea. Otros, como en la nueva versión internacional o la NTV, que son versiones más modernas, de traducción es poner la nota al pie de donde falta el versículo. Por ejemplo, si usted va al versículo, está leyendo y ve que le falta un versículo, tiene una letra chiquita, y esa letra lo lleva al pie, y en el pie está el versículo, y dice, está el versículo que no se puso, y se explica por qué no se puso. ¿Por qué? Porque la diferencia de las traducciones modernas con respecto a las traducciones anteriores es la base textual. La Reina Valera, la King James, fueron traducidas desde el Textus Receptus, que fueron manuscritos que se empezaron a originar, muchos de ellos en el año cerca del año 1000 después de Cristo. Ahora ya tenemos manuscritos en griegos más cercanos al original del año 300 después de Cristo, o sea, casi pisándole los talones al apóstol Juan. Se acaba de descubrir un manuscrito
juanino, un trozo de la carta de Juan, datado en el año 200. Todavía no está incorporado al texto crítico porque eso es un proceso de muchísimo análisis. Vos me preguntas, ¿y quién hace todo este análisis? Este análisis no lo hacen las sociedades bíblicas. Hay un instituto de la Biblia donde todos los traductores van y toman la fuente textual para traducir, que es el Instituto NAIDA de la Biblia. Pertenece a las Sociedades Bíblicas Unidas, los dueños del copyright de Reina Valera. Es el instituto más reconocido en traducciones bíblicas. Y acá debo decir, también los traductores de una traducción o de otra son prestados entre las organizaciones. La Sociedad Bíblica Internacional es la dueña de la nueva versión internacional, pero muchos de los traductores, te podría decir a vuelo de pájaro por lo menos 4 o 5, los tomamos prestados de la Sociedad Bíblica Unida. La gente pensará, bueno, pero es la competencia. No, no es la competencia, porque hay muy pocos traductores calificados en español y que sean además protestantes, que esa es una de las virtudes que cuando decís extraer, no se extraen los versículos, se explican. El tema de la suavización es un tema que tuve el otro día con un locutor de la radio aquí hace un tiempo atrás en Miami, porque decía, pero resulta que Jesús nunca condenó el homosexualismo. No, eso es absolutamente mentira. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tus palabras es la verdad. Quiere decir que es de Génesis a Apocalipsis, no solamente un versículo. El hecho de que en un libro del Antiguo Testamento se haya cambiado sodomitas por prostitución sagrada, que es lo que realmente se decía, porque hay especialistas en cada una de las áreas. Después de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en el año 50 del siglo pasado, se ha podido avanzar muchísimo, tanto en lingüística hebrea como en historia del pueblo hebreo. Lo que el escritor dijo en ese momento no estaba hablando solamente de los homosexuales, estaba hablando además de los homosexuales, de todos los que hacían prácticas sexuales sagradas, como ritos de purificación. Pero la homosexualidad en la Biblia está condenada, no solamente en ese pasaje, sino que está condenada por el apóstol Pablo y también está condenada por esto que dicen que Jesús nunca condenó la homosexualidad. Mienten o no interpretan bien la Biblia, porque Pablo dice, lo que yo aprendí del Señor, ¿quién es el Señor? Jesús, eso le transmito a ustedes, le dice a los corintios. O sea, Pablo, todo lo que nos dice en sus cartas es lo que aprendió del Señor, que fue el que lo adoctrinó. Pero en Apocalipsis 21, cuando dice yo soy el alfa y el omega, el ángel hablando, ese es Jesús, y dice que ni los homosexuales, ni los idólatras, pero ojo que también dice los mentirosos y los calumniadores tampoco entrarán al cielo e irán al lago de fuego. O sea, la Biblia condena, cualquier versión de la Biblia condena la homosexualidad como pecado, y no es verdad que alguien quiera suavizar posturas. Ahora, respecto a HarperCollins, el hecho de que me estuvieras preguntando a mí hoy, 8 años después de que yo fuera el presidente de Editorial Vida, me hace hablarte de esto con un poco de autoridad, porque en el año 1996, Sondervan Publishing House, que es la dueña de Editorial Vida en español, me contrata porque Editorial Vida pertenecía a las Asambleas de Dios, al departamento misionero de las Asambleas de Dios. En el año 1995, Sondervan Publishing House compra Editorial Vida. Para ese entonces, Sondervan ya era propiedad del conglomerado de publicaciones HarperCollins y se manejaba como la marca Sondervan y la marca Vida. Muchos años después de que yo saliera de Editorial Vida, HarperCollins adquiere una de las publicadoras más grandes en inglés, que se llama Thomas Nelson. Y entonces, en vez de llamarle Sondervan y Thomas Nelson, o Vida y Grupo Nelson,
comienza a publicar como HarperCollins Christian. Pero este mismo grupo que trabaja con la Nueva Versión Internacional, y aclaro acá entre paréntesis para la audiencia, y me gustaría que en las redes y demás preguntaran todas sus dudas, no es la única publicadora que trabaja con la Nueva Versión Internacional. Editorial Peñel trabaja con la Nueva Versión Internacional. Ediciones Pan de Vida trabaja con la Nueva Edición Internacional. Mundo Cristiano trabaja con la Nueva Versión Internacional, publicando. Compasión Internacional. Son ministerios o editoriales independientes de HarperCollins que no tienen nada que ver. Geográfica de Publicaciones trabaja con la Nueva Versión Internacional. Samaritan Pulse de Franklin Gath trabaja con la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo trabajan? Pidiendo licencias para el uso y la publicación, porque los dueños somos nosotros, no HarperCollins. Okay. Eso es una pregunta. Ustedes es que van y buscan a Sotheby's o HarperCollins, ustedes buscan y dicen, oye, nos gustaría que nos impriman la Biblia, o es que ellos los buscan a ustedes que dicen, quisiéramos una licencia para publicar la Biblia. No, ellos nos buscan a nosotros y nos piden licencias. Cualquier publicador tiene acceso. Y te voy a decir una cosa, Sotheby's tiene 75 años de vida. Vida Publishers tiene 60 años de vida. La Sociedad Bíblica Internacional, nosotros, tenemos 209 años sirviendo a Cristo de existencia. Nacimos como Sociedad Bíblica de Nueva York y ahora estamos instalados, por eso cambiamos el nombre y le llamamos Sociedad Bíblica Internacional. Allí por el año 60 se movieron de Nueva York a Colorado Springs y servimos con 7 oficinas alrededor del mundo en 100 lenguas, las 100 lenguas más importantes habladas en el mundo hoy. Lo que nos diferencia de las otras sociedades bíblicas es que nosotros solamente publicamos Biblias para el pueblo evangélico. ¿Por qué? Porque en nuestra confesión de fe, todos nuestros traductores, todos nuestros biblistas, empleados, aún yo, que soy el presidente para Latinoamérica, todos tenemos que firmar una declaración de fe donde decimos que la palabra inspirada por Dios son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Quiere decir que nuestras publicaciones, la Nueva Versión, la Nueva Biblia al Día, la Biblia al Día, la Reina Valera 77, no tienen los deuterocanónicos, cosa que las otras sociedades bíblicas sí tienen porque publican para todas las iglesias, inclusive para el pueblo católico. Nosotros no, somos una sociedad bíblica evangélica, pero tenemos 209 años de existencia. Entonces, viene alguien con un proyecto. Ahora, la semana pasada estuve con los hermanos de Carisma House, de Casa Creación. Estoy seguro que por el área Julio me estará escuchando, y estuvimos discutiendo proyectos de publicación de Biblia en la Nueva Versión. O sea, los dueños del texto somos nosotros y nosotros damos los textos. Ahora, déjame explicarte algo. Sí es cierto, una verdad a medias que se dice en las redes, que es que HarperCollins tiene y publica cualquier cosa. Cualquier cosa quiere decir desde las 50 sombras de Grey o demás, pero esas son otras divisiones. Pero no publica la Biblia gay, la Biblia homosexual. ¿La satánica la publican? Bueno, la Biblia satánica es algo, hay varias Biblias satánicas, muchas Biblias satánicas. Hay una división de Harper San Francisco que creo que había publicado una Biblia para los satanistas, pero que no tiene nada que ver con nosotros. No sé por qué le llaman Biblia, porque Biblia en realidad no es un nombre nuestro. Biblia significa grupo de libros. ¿Cómo nace la palabra Biblia? Biblia nace de la isla de Biblos, que era una biblioteca. Entonces, el grupo de libros se le llamó Biblia, y estos tipos han encontrado y han publicado cualquier cosa y le han llamado Biblia, pero no tiene nada que ver con una Biblia donde se habla el mensaje de Jesús. Pero, claro, obviamente eso confunde. La Biblia gay sí existe. Yo hice un research en los medios para poder contestar esto, precisamente en las redes sociales, y hay una Biblia pero no es NBI, es King James, y le han llamado Queen James, como para burlarse del título, pero no es de HarperCollins. La publicadora es otra publicadora de California, que se llama Queen James Publishers, y lo que han hecho directamente es suprimido
de la King James, versículos, porque como la King James no hay que pedirle derecho a nadie, es de dominio público, entonces con el texto lo pudieron trabajar como quisieron. Con la nueva versión no lo podrían hacer porque es una Biblia que tiene un copyright, como dije, evangélico. Ok. Bueno, ahora yo le pregunto, Esteban, ¿cómo usted se siente el saber que por la misma imprenta que pasa la Biblia satánica, pasa la nueva versión internacional que usted representa? Bueno, en realidad es una pregunta que va mucho más amplio. Tendría que decir cómo me siento al comprar cualquier cosa que compro en el supermercado. Yo no tengo control del capital. El capital es algo que lo maneja el mundo, sabemos que está en el mundo, y lo que nosotros hemos tratado es de cuidar los contenidos. Hay muchísimos libros. Por ejemplo, ustedes saben que John MacArthur, uno de los mayores defensores de la Biblia, acérrimos defensores de la Biblia y la palabra de Dios, también está publicando con Harper. Pero porque él no busca a Harper por la marca, sino por la distribución. Es que cada vez que alguien se hospeda en Marriott, yo no creo que se vayan a fijar si los dueños son mormones, o cada vez que alguien usa un American Express, no sé si la gente se recuerda de dónde viene el capital o lo demás. O sea, nadie tiene control de lo que pasa. Tampoco te podría decir, todas las editoriales, y esto sí te lo puedo decir con conocimiento, todas las editoriales, aún las sociedades bíblicas que publicamos Biblias, imprimimos en China por los costos, y en China es un país donde se habla de lo. Es muy difícil decir cómo me siento porque puedan imprimir lo mismo, porque las mismas redes se usan para el bien y para el mal, la misma radio usa pornografía o para pasar programas de santidad. Es muy difícil. Yo sí me debo concentrar en el contenido de lo que yo proveo. Esto no es yugo desigual. Lo que ustedes hacen con HarperCollins no lo pueden considerar yugo desigual. No, porque la división de HarperCollins es una división cristiana. Nosotros no estamos contratando con una división secular. Esto es los mismos dueños de Fox, que son los que trabajaron arduamente para el triunfo de Trump y que son evangélicos, los mismos dueños de Fox TV y de Wall Street Journal, que son los diarios más conservadores de acá de Estados Unidos, son los dueños de HarperCollins. Ellos trabajan con capitales y con inversiones en la bolsa. No tiene nada que ver con ideologías personales de las personas que están adentro. No, yo no lo podría considerar yugo desigual, porque la verdad no sé quién es el dueño de la imprenta que produce otros libros en otros países para otras editoriales. Fíjese, yo le voy a hacer ahora una pregunta. Supongamos que el contrato de licencia con HarperCollins se acaba y sobre su escritorio usted encuentra el contrato de renovación. ¿Usted le renovaría a HarperCollins? Sí, por supuesto. Le renovaría en los mismos términos. Mientras a mí me garanticen de que los textos, y eso tenemos control porque nosotros recibimos copia de todas las cosas publicadas, porque no es HarperCollins, ese es un nombre comercial que están usando para Grupo Nelson, para Thomas Nelson y para Zondervan, que son casas dirigidas, y conozco quienes las dirigen. Son personas cristianas que sirven al Señor, que aman al Señor, y todos los empleados de todas esas casas son cristianos. Yo mismo hace muchos años, cuando trabajaba para Zondervan, recibía informes de HarperCollins, pero ellos jamás se metieron, mientras vos les produzcas los resultados, jamás se metieron con los contenidos editoriales de ninguna de las casas. No tendría problemas en renovar ningún contrato con publicadoras. Ahora, si me piden los textos para publicar una versión satánica, no, definitivamente no se los daría. Okay. Si me piden los textos para desvirtuar las escrituras, por supuesto que no se los daría. Bueno. Aún si piden los textos para hacer una edición católica, tampoco se los daría, porque nosotros somos protestantes evangélicos. Bueno, hay algo, ¿verdad?, que tengo que decir antes de terminar la entrevista a todos ustedes. Yo conozco a Esteban Fernández hace
par de años, es más, yo podría decir que muchos años, he visto lo que hace, he visto su obra. De hecho, la persona con quien estamos hablando es uno de los más prominentes en la industria del libro. De hecho, en un momento lanzó un libro, un pequeño libro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Una vida con propósito. Así es, algo que casi no se Que vendió. casi no se vendió. O sea, que ha impactado millones de personas. ¿Por qué digo esto? Porque quizás algunas personas pueden tener diferencias en lo que dicen los textos, en lo que nos dicen. Nos criaron con la Reina Valera del 1960. Hemos visto ahora otros tipos de versiones. Yo personalmente uso la nueva versión internacional. Y pues le entiendo bien y a veces comparo una versión con la otra. Les digo esto también porque yo puedo dar fe de la clase de persona que es Esteban Fernández y que Esteban Fernández no se prestaría para nada de eso. Y cuando él está diciendo lo que nos está diciendo públicamente es porque hizo el análisis y porque tomó cualquier decisión que haya tomado basado en la palabra. Ayer a mí me... Además, Ajá. déjame decirte algo. Si mi salvación dependiera de una mala decisión, yo me quedo con mi salvación, no con una decisión editorial. Si cualquiera de estas cosas que te estuviera diciendo de corazón no sintiera que son absolutamente verdad, Rey, yo no estaría sentado dirigiendo la Sociedad Bíblica Internacional. Yo hubiese renunciado y estaría trabajando en cualquier otra cosa, pero no voy a poner mi salvación en manos de una mentira o para tapar una mentira en absoluto, y mucho menos para servir a Satanás justo en el tiempo donde, porque fíjate si Satanás será sucio, que trae todas estas controversias que no son nuevas, son viejas, de hace muchos años, justo en el año donde tendríamos que estar celebrando la Reforma Protestante, los 500 años de que la palabra de Dios es devuelta al pueblo de Dios. Tendríamos que estar todos alegres. Y cuando me preguntan los seminarios, pastor, ¿qué versión leer? Yo le digo, lea cualquier versión que le llegue a usted al corazón, con que le entienda. Pero lo que decía Lutero en ese momento de la Reforma es la palabra transforma. Pero para que la palabra transforme la tenés que entender. Y eso es parte de lo que estamos trabajando. Fíjese, ayer me llegó una carta a mi correo y pues es de la Sociedad Bíblica Internacional. De hecho, la división en inglés es diferente a la que tú diriges, Esteban. Sí, nosotros tenemos 7 regiones en el mundo. Latinoamérica está en Miami y desde aquí dijimos Brasil, la publicación en Brasil, en portugués, perdón, y en español para todo el mundo. Después en Colorado Springs está la Sociedad Bíblica Internacional para Estados Unidos, la oficina en el Cairo, aunque esa está subterránea porque no se puede decir para el mundo musulmán, otros países donde trabajamos que son muchos. Tenemos una oficina en India, en Bangalore, tenemos una oficina en China, que es también underground, o sea, debajo de la tierra, y tenemos una oficina en Kenia, África, para la región del África. Todos pertenecemos a una mesa central que dirige un board 100% evangélico, a quien reportamos nosotros. Bueno, y es independiente. Yo le pregunto porque ayer yo recibí una carta de la Sociedad Bíblica, la división en inglés, y yo soy ofrendante de la Sociedad Bíblica. Esto, ¿verdad? Lo digo aquí hermano. Públicamente, y no, yo soy ofrendante y pues yo he visto porque he seguido incluso la campaña para llevar Biblias a China y sé que con $50 que uno da se pueden allí distribuir muchísimas Biblias. Y pues nosotros estamos dando, en este momento las tenemos detenidas porque el gobierno cubano nos paró ahora por todo lo que es, ahora entiendo que ha sido por todo lo que es de público conocimiento, pero hace 3 años con una iglesia de Miami, también amigos tuyos, Rey, hemos llevado
primero 20.000 Biblias, después 17.000 Biblias, y este año ya hay 16.000 Biblias en Miami listas para embarcar a Cuba. No nos dieron los permisos. Íbamos a hacer una gran campaña en Cuba, y todo eso es gratuito, por donantes como vos, Rey, que dan $1 por Biblia para cambiar el mundo. Por eso le digo, yo cuando llegué y recibí la carta, hoy mismo voy a enviar mi ofrenda, porque yo creo en la Biblia y yo creo en que la verdad nos hará libre y de verdad te felicito. Espero que todo esto se resuelva y que se haya aclarado y de verdad, Esteban Fernández. Muchas gracias. Le voy a dejar un lugar donde contactarme. Si usted se quedó con dudas, está escuchando y genuinamente tiene dudas, escríbame. Mi promesa es que yo mismo me he metido a las redes para responder. A diferencia de los anónimos, cuando yo firmo y soy yo, que eso es importantísimo. Pero decidí responder por la cantidad de calumnias que se habían dicho, que además pueden afectar mi familia y pueden afectar mi testimonio y mi fe. Te agradezco mucho, Rey. Usted puede ubicarme en todas las redes sociales como Pastor Esteban F. Pastor Esteban F. Búsqueme, pregúnteme, dígame, estuve con Ray Cruz en el programa, en la terapia, y necesito más terapia con respecto a esto. Muy bien. Hacemos. Bueno, muchas gracias, Esteban Fernández.